Ahora sí, bienvenidos y bienvenidas al seminario Girones de mi vida de la Universidad Nacional de Lanús, un seminario sobre el pensamiento político de Eva Perón que va a abrir el director del Departamento de Planificación y Políticas Públicas, el profesor Pancho Pestaña. Bueno, ante todo, buenos días a todas y a todos, a todos y a todas. Creo que son más todas que todos. Muy contento, realmente hoy se consagra uno de los tantos sueños que tuvimos, y en realidad yo quiero hacerle una corrección a Claudia. El seminario fue una coidea, digamos, fue un trabajo en equipo, ¿no? Porque si bien es cierto que nosotros en la universidad dictamos un seminario que se llama Introducción al Peronismo, Teoría y Realización, hace más de 7 años, en general, en bastantes oportunidades hubo una demanda, digamos, de trabajar un poco la cuestión de Evita, ¿no? De Eva Perón. Entonces, bueno, eso fue avanzando hasta que se incorporó, a pesar de que en realidad es un seminario que aborda los textos de Perón, con lo cual, digamos, no teníamos pensado inicialmente colocar otros temas que no sean, digamos, trabajar el contexto histórico, filosófico, geopolítico de cada uno de los libros, de los 5 libros que se estudian. A pesar de eso, incorporamos a Eva Perón, no desde el lugar, digamos, clásico en que se la aborda, ya sea en su versión mitificada o en su versión sacralizada, sino en su pensamiento político, que es extraordinario, y a la vez desconocido, ¿no? Generalmente los homenajes y los recordatorios se evita, la colocan en distintos lugares, obviamente siempre de importancia dentro del proceso del primer peronismo, pero yo creo que esta debe ser la primera vez que vamos a analizar su pensamiento político, que lo tuvo, y no solamente lo tuvo, sino fue una extraordinaria pensadora política. Algunos de sus textos políticos son discursos. El discurso es una textualización, muchos de los cuales surgieron de una reflexión previa, pero, digamos, al calor de las circunstancias a partir de la cual estaba ella hablando, como en el caso de Perón, cada texto de Perón es momento de una acción. Cada texto de Perón y de Evita son momentos de una acción, es una característica del primer peronismo. Y segundo, muchos de esos escritos con la ayuda, a veces, como siempre, todo dirigente político tiene gente que lo ayuda a la construcción del discurso, en el caso de Muñoz Aspiri, de los hermanos Muñoz Aspiri, que a veces la ayudaron a, digamos, construir textualmente el discurso. Pero siempre el pensamiento de ella. Ella tiene un pensamiento específico y hace aportes específicos al peronismo, y originales. El gran problema que sobre Evita, como siempre, como todo personaje histórico en América, recayeron digamos, dos fenómenos sociológicos, si quieren llamarlo así. La primera es la sacralización, ¿no? Como yo digo, la Evita sacralizada. Sacralizar es un procedimiento mediante el cual solemos asignar carácter sagrado a un elemento, a un individuo. Para nuestro devenir americano, digamos, si quieren llamarlo nuestro americano, latinoamericano, la sacralización es un elemento muy importante. Y un fenómeno muy frecuente que practicamos nosotros mismos. Muchas veces tenemos en nuestras casas un lugarcito donde colocamos esas cosas que queremos, que amamos, fotos de alguien que quisimos mucho, de una madre, un padre, algún elemento importante que nos regalaron, algo muy significativo, ¿no? Y generalmente
en términos ya sociológicos en toda América, esa sacralización que nosotros hacemos y que se ve claramente en toda Latinoamérica, es un fenómeno que, como ha pensado Bush y otros pensadores nacionales, es un fenómeno a partir del cual los pueblos y los americanos no solo ponemos la idea del recuerdo, sino, digamos, proyectamos nuestras esperanzas, nuestros anhelos, nuestras expectativas. Bush decía, y lo voy a leer textualmente, que cuando un pueblo crea sus adoratorios, en este caso Eva es un adoratorio, traza en cierto modo en el ídolo, en la piedra, en el recuerdo, en el individuo, en el llano, en el cerro, su itinerario interior y sus expectativas futuras. O sea, a Eva la hemos sacralizado y eso está muy bien. Es muy americano y muchas veces muchos tenemos las estampitas. Yo en casa tengo las estampitas, ¿no? De ella y de Perón, los mil, ¿viste? O yo pienso, al lado de la foto de mi abuela, que era peronista en ese caso, o al lado de otras cosas que no tienen nada que ver con el peronismo. Bueno, ese lugarcito que uno crea. Bueno, los pueblos acá en América lo podemos ver perfectamente. Ese proceso de sacralización es muy positivo porque es muy, digamos, estimulante en el interior. Pero sobre Eva Perón también recayó otro fenómeno histórico, que fue la mitificación de Evita, ¿no? La mitificación es una operación intelectual tendiente a transformar hechos acontecidos o protagonistas, ¿no? Que pueden ser reales o inventados, en un relato creíble o plausible, ¿no? Entonces apareció muchas veces, por ejemplo, la idea de esa Evita, a veces extraordinariamente jacobina, ¿no? La contraposición inclusive muchas veces contrapuesta con la figura de un Perón conservador y una Evita revolucionaria. Otras mitificaciones llegaron a presentar, digamos, con una persona que estaba ya de los gorilas, ¿no? Asociada a Perón porque de alguna manera era una persona que tenía ¿cómo te podría decir? Una ambición desmedida y que utilizó a Perón para cumplir su ambición. Por ejemplo, hay muchos, o sea, hubo mitificaciones propias y mitificaciones ajenas. Y en realidad Evita fue una gran mujer, extraordinaria mujer, ¿no? No solamente porque cumplió básicamente esa esencia del militante, que creo que quizás tal vez una de las pocas personas, Marechal decía, es el militante a quien le duele el dolor ajeno, ¿no? Y fue ella. Los relatos, el padre Benítez venía a casa ya en sus últimos años, que fue su director espiritual. Ella era una persona que se confesaba casi todos los días, ¿no? Era no era muy religiosa e institucionalista, ¿no? Ella tenía su cura y no era mucho, no era de ir a misa, digamos, ¿no? Pero era muy creyente, y su confesor y director espiritual, que aparte fue un intelectual, un gran filósofo argentino, que fue el padre Hernán Benítez, en sus últimos años, bueno, estaba suspendido para dar misa y habilitado para dar misa en Florida, entonces mi viejo iba a buscar y lo traía a mi casa. Benítez nos ha contado, porque yo lo recuerdo en las mesas hogareñas, que Evita abrazaba a personas que estaban en unas condiciones a veces o de enfermedad avanzada o de digamos, desposesión, que a él mismo le daba asco. Miren lo que les estoy diciendo, miren lo que era ella, ¿no? Yo no conocí muchas personas que abrazaran a una persona que estuviera tirada en la calle, pillada como están ahora. ¿La vieron? ¿Vieron mucha gente acercándose y abrazando una? Bueno, así ahora era Eva Perón. Eso sí, eso no es mito, fue real, ¿no? Contado por él. Creo que hay un video girando ahí del padre Benítez. Pero por otro lado, también recayó la idea que era simplemente una persona, digamos, que no tenía un pensamiento político propio, y eso no es cierto.
no es cierto. Y es un poco lo que nos propusimos con Bernaza, porque Bernaza me atribuye a mí, no, y estas cosas siempre son colectivas. Nosotros tuvimos una conversación y Claudia, que es una persona que yo estimo mucho y estimamos mucho, creo que es la persona indicada, y que aparte es una extraordinaria eh, profesional, docente y persona, que es lo más importante. Yo invertiría en ese caso las cuestiones. Es una convencida de que esto es así. Así que yo te agradezco, Claudia, que vos hayas, digamos, que me hayas elegido como para compartir esta experiencia que te va a tocar a vos, porque yo en un ratito ya me voy. Pero quiero decirles además que Evita, ¿por qué, digamos, tuvo un pensamiento propio o un desarrollo de un pensamiento propio? Digamos, el pensamiento político, ustedes saben, y sobre todo los que estudian politología, se pueden manifestar a través, qué sé yo, de un texto original, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también del desarrollo de acciones o la puesta en acto de, digamos, inclusive categorías o discursos políticos que son transformadores. Yo les voy a dar un ejemplo. Hoy se habla de pobres y la pobreza y los pobres, inclusive en el movimiento nacional. En nuestro movimiento, yo, digamos, soy un profesor universitario que tiene una clara identidad peronista, o sea, no tengo ningún problema en ocultarlo, aparte sería imposible, y aparte odiaría tener que ocultar eso, dejaría de ser docente. Pero Evita, por ejemplo, ustedes vieron que hablaba de desposeídos y no de pobres. Eso ya es una categoría importante, tremenda. ¿Por qué? Porque los pobres no son pobres porque naturalmente alguien definió, alguna divinidad definió a quién les toca vivir. Y ella hablaba de desposeídos. Fíjense, los desposeídos. Significa que, digamos, quien vive en esa condición ha sido o desposeído por un sistema o por otros o por otras, pero no nació naturalmente pobre. Por eso está muy mal hablar de pobre, cuando nosotros del movimiento nos dirigimos a los pobres como pobres, porque es casi un insulto. Es como decirle, vos sos una persona que naturalmente nació en un lugar por obra y gracia del Espíritu Santo y sos pobre. Y se escriben y se textualizan nuestros propios textos. No digo claro, para las damas de caridad está bárbara la palabra pobreza, pero la nuestra es de posesión y la abandonamos. Es muy feo que te digan pobre. Desposeído, ¿no? O sea, quiere decir que yo tengo un derecho que alguien me lo quitó. Un sistema político injusto, una clase social privilegiada, u otra persona. O con las mujeres me lo quitó una persona que me maltrata y me pega. No es que yo, digamos, no tengo derechos como persona humana. Fui desposeída o desposeída de esos derechos. Ya ese solo concepto valió la pena del transcurso de Vita por la tierra. Y lamentablemente nosotros hemos abandonado. No, lamentablemente hemos abandonado. Le voy a poner otro más. Podría enunciarle por lo menos 50, pero eso lo van a trabajar ustedes acá. El tema de la ayuda social, de la fundación. Hay una tradición americana muy fuerte. Quedaste sin, has tocado algún botón y quedaste sin audio. O sea, ahí está. Me he autosilenciado la máquina. La máquina mía ya tiene vida propia, ¿viste? Está sacralizada. Tiene vida propia. Fíjense, un segundo, el dar americano, que es el que toma Evita para su fundación. Evita y Benítez, que fue su gran asesor en la construcción de la fundación,
toman, un poco por recomendación de Perón, esta idea de que la ayuda social directa, que era necesaria, porque sin la fundación cientos de personas hubieran quedado afuera del sistema, que habían quedado del sistema sin posibilidad, y aparte el Estado, ustedes saben que siempre llega tarde en términos de ayuda social directa urgente, decidieron algo muy importante, que también es una categoría, que el elemento con el cual llego tiene que ser el mejor. Que se llama, cuando pensamos en los desposeídos, pensamos en rico. ¿Por qué? Porque entregar lo mejor, o lo que más duele inclusive, la mejor máquina, la mejor muñeca, implica un reconocimiento a la dignidad de las personas. Por eso las abuelitas o las bisabuelitas nuestras que recibieron esa muñeca no se desprendieron nunca, las tienen todavía, o la máquina Singer, o esta o la otra. Esos dos elementos, con Claudia van a haber cientos, porque van a analizarlas y aparecen mucho, digamos, en el discurso y en el pensamiento, dan cuenta que es una persona que ha reflexionado puse una en el campo de lo discursivo y uno en el campo de la acción, que tuvo una reflexión política propia en plena sintonía con Perón. No hay ninguna prueba de disidencia, se habrán peleado, me imagino, a los gritos por muchas cosas como cualquier pareja, y sobre todo porque ella llegaba a la noche para hacer la Peña Eva Perón muchas veces a la casa que después destruyó la fusiladora, y se reunía con Castiñeira de Dios, con Julio Frilusky, Farni, con todos los con Unzaín, con todos los María Granata, con todos los poetas en la Peña Eva Perón. Claro, se quedaban hasta las 4 de la mañana, claro, y Perón se despertaba a las 6, con lo cual habrán tenido desde cientos de conflictos, inclusive diferencias. Pero desde el punto de vista conceptual fueron una unidad. Pero dentro de esa unidad, Evita hizo sus propios aportes al pensamiento y a la acción política. Y esto me parece que lo tenemos que rescatar para dejar de que terminen esos homenajes hace años donde se la coloca en el lugar de la santidad, en el lugar de esto, en el lugar jacobino, en donde quieran, y no se la coloca en la tierra. Porque Evita está para imitarla, más que para homenajearla. ¿No? Entonces, bueno, esto, claro, porque Evita dejó mensajes, ¿no? A ver, ¿quién se anima a abrazar a una persona que está en la calle? A ver, vamos a ver. Eso es la patria es el otro, ¿eh? No teorizar sobre la pobreza, y menos usar la palabra pobreza, que es un asco. Bueno, con esta introducción, yo los dejo con Claudia, que la verdad te agradezco, Claudia, porque sos una capa, que te hayas, digamos, que te hayas aceptado, que hayas compartido el desafío de intentar por primera vez en las universidades poner Evita en el lugar donde realmente estuvo y sacarla de aquellos lugares que son tan altos y tan intangibles que en realidad, viste, la colocan en un parnaso inalcanzable, y con lo cual la fuerza de su mensaje histórica se debilita. ¿No? Así que, y recuerden además, por último, para no joder mucho, discúlpeme, pero Evita a mí, viste, es como que, acuérdense una cosa, tercera acción política que me olvidé y ahora me la acordé. Crea el Partido Peronista Femenino. En el Partido Peronista Femenino estaba vedado el acceso a los hombres, pero no por una cuestión de competencia con los hombres, ni mucho menos, sino para crear un espacio en aquellos tiempos de gran opresión para las mujeres, de reflexión libre que les permitieran sacarse a las mujeres todos los entripados que venían acumulando a lo largo de la historia. En ningún momento se creó ese peronista para aislar y para hacer como dos, ¿no?
¿no? Sino como un espacio necesario para poder, viste, de contención y de expresión para que las mujeres pudieran, digamos, sacar libremente sin la intervención masculina que por ahí las podía inhibir. Fíjense, esos 3 hechos son revolucionarios. Y son hechos políticos, no son mágicos, no son sagrados, son políticos, decisiones políticas pensadas. Bueno, ojalá que este seminario pueda ayudarnos a todos a traer Evita donde ella quería estar, al lado de su pueblo y no en estatuas y en... Así que, Clau, ya te dejo, todo tuyo, las acompañaré en el final. Les digo que el final sí se va a hacer, pero Claudia, te anticipo, lo vamos a hacer en Ortega Peña, que tenemos un aula híbrida, así que vas a tener todos los recursos tecnológicos para poder... Va a estar bárbaro porque vamos a poder dialogar con pantalla gigante y eso. Bueno, eso ya lo tenés. Y bueno, mil gracias, Clau, mil gracias por cumplir este sueño que teníamos inconcluso. Bueno, muchas gracias, Pancho. Bueno, ya el director anunció nuestra sala, que estaba a confirmar, nuestra sala final va a ser la Ortega Peña. Te tomamos el compromiso, por favor, pedirle a Laurita el lunes que la reserve, y gracias por el recurso híbrido que vamos a tener para las compañeras y los compañeros de las provincias y de otras ciudades. Muchas gracias por tus palabras iniciales, por la apertura de este seminario, y ahora les voy a pedir que, ahí lo puse en el chat, que por favor escriban su nombre porque luego grabaremos este chat y servirá de presente, para poder tomarles el presente, ¿sí? Dicho esto, esta cuestión práctica, la otra cuestión práctica es contarles cómo va a ser la metodología de esta reunión de hoy. Va a haber unos 40 minutos, mientras ustedes se van escribiendo allí, va a haber unos 40 minutos de una presentación mía inicial. En un momento yo les voy a pedir comentarios en el chat. Con esos comentarios voy a hacer una devolución y luego sí va a haber un segundo momento, que esperemos que lleguemos, donde vamos a abrir los micrófonos para hacer algunos comentarios en forma oral. Voy a dar la palabra a personas cuyo comentario en el chat me parezca relevante o significativo respecto de lo que estamos hablando. Y luego vamos a hacer, si llegamos, un análisis de algunos videos que tenemos preparados. Obviamente este es el programa de clase, yo nunca sé cuánto dura una apertura de un curso, y dependiendo de esa duración es lo que vamos a poder llegar a hacer. Así que vamos, sin más, arrancamos mientras ustedes van anotando sus nombres allí. Lo primero que tengo que decirles, que necesito encarecidamente que lo tomemos como supuesto crítico, supuesto de piso de este seminario, es que este seminario no es un anecdotario de Evita, no es su historiografía, no es que hizo tal fecha, que hizo tal otra fecha, que hizo tal otra fecha, sus anécdotas, sus detalles, sus diálogos picantes, no trata de eso. De hecho, si me permiten, no soy especialista en eso, conozco tanto como ustedes por haber leído aquí o allá. Este seminario es un seminario sobre pensamiento. El pensamiento yo lo puedo relevar, el pensamiento de una persona, tanto de hechos como de escritos de otros. Y ahí necesito un segundo supuesto, que para encontrarme con el universo Evita, con el universo, con su cosmovisión, tuve que seleccionar. Entonces, sobre esos textos vamos a hablar. En materia de lectura de textos para relevar un pensamiento, más no es mejor. Más no es mejor. Ese es otro supuesto que necesito charlar con ustedes. Y el recorte de esta cátedra, de esta profesora, tiene de parte de Evita su libro La razón de mi vida, como casi les diría como texto central, que hoy vamos a dedicarle bastante a la razón de mi vida, el discurso del renunciamiento y el libro Mi mensaje. Estos son los 3 textos de Eva, con eso nosotros tenemos una clara idea de su cosmovisión. También vamos a leer
un reportaje interesantísimo de Felipe Piña, por supuesto quien puede ir a su libro irá, pero con el reportaje es más que suficiente, y vamos a ir finalmente para conocer y rescatar la Evita post-mortem, la Evita que queda entre nosotros y que incidió en la militancia de la década del 60, de la década del 70 y hasta nuestros días, vamos a tomar el texto, el cuento, Esa mujer de Rodolfo Walsh. Allí nos vamos a quedar, porque si empezamos a irnos por las ramas, en vez de hacer una cosmovisión, vamos a hacer un cocoliche, y no es lo que queremos. ¿Está? Dicho esto, yo les pedí encarecidamente que leyeran con ojos nuevos, Paula Visco hoy lo recordaba, La razón de mi vida. Ustedes saben que tiene 3 partes, La razón de mi vida. Una dedicada a las causas de su misión, otra dedicada a los trabajadores y a su obra social, a su obra de ayuda social, a la obra de la fundación, y otra dedicada a las mujeres. Nosotros nos vamos a enfocar, sobre todo hoy, alguna cosa vamos a leer de la segunda parte, pero nos vamos a enfocar en la primera parte de La razón de mi vida. ¿Sí? Dicho esto, traten de tenerlo a mano, si no, no hay ningún problema. Lo otro que vamos a hacer es algo que a veces cuesta un poco, y yo tuve una discusión con algún cursante de la UNLA sobre esto. A Evita la vamos a enraizar en el pensamiento nuestroamericano, en las corrientes de pensamiento de las décadas del 50, 40, 50, 60 de América Latina. La vamos a enraizar ahí, porque es una mujer de la historia, es una mujer de su tiempo y de su territorio. Entonces necesitamos enraizarla ahí, ¿sí? Entonces por eso vamos a recorrer a Kush, vamos a ver algunas corrientes que estaban en boga en aquel momento y las que nosotros hoy consideramos corrientes de teoría social importantes para hacer teoría social latinoamericana, nuestroamericana, vamos a recorrer algunos de estos pensadores para enraizarla a Evita. ¿Se comprende más o menos el método? Háganme así, o así con la cabeza, o no, pero ¿se entiende? Es un acuerdo que tengo que hacer con ustedes. Porque si no hago este acuerdo, el problema es que va a aparecer en el chat y en los comentarios de ustedes cosas de Evita maravillosas, pero que no sirven al método. Perdonen que sea tan metódica, mi formación de base es ser ingeniera, disculpas, mil disculpas por ser tan estricta en el chat, en esta materia, en los grupos de WhatsApp, muchas veces la conversación se convierte en un gran cocoliche, en una gran feria, donde hay de todo, ¿no? El cambalache de Discépolo, y el chat también va a ser un espacio de aprendizaje. Por eso no permito reenvíos, por eso no permito memes, por eso no permito comentarios aleatorios sobre la coyuntura. Todo lo que vamos a hacer en el chat va a tener que ver con datos operativos o con ejercicios de aprendizaje de este seminario. Y también insisto en que el horario para participar en el chat es de 8 de la mañana a lo sumo hasta las 20 horas. Por supuesto, muchos de nosotros tenemos silenciados nuestros chats, pero mi ansiedad hace que si yo veo un circulito verde, entro, porque yo no sé si no es una urgencia. Entonces, démosle tiempo al descanso y démosle tiempo a la vida privada y familiar de cada uno de nosotros y nosotras. Y perdónenme que sea un poco estricta. Disculpa si en algún momento esto puede sonar muy descortés. Se entiende perfecto, se entendió, gracias por ir contándome por allí también. Bueno, no se olviden de poner sus nombres para después grabar el chat. Mari, después no te olvides de grabar el chat, por favor, para tenerlos presentes. Muy bien, ¿empezamos, gente? ¿Arrancamos? Si estamos de acuerdo, arrancamos. Lo primero que vamos a hacer es ir a las definiciones o a los comentarios que hay en Wikipedia y en algunos intelectuales orgánicos del capitalismo acerca de qué es la razón de mi vida. ¿Qué dice Wikipedia? Wikipedia dice, a lo largo de poco más de 300 páginas, la trama solo se redujo, escuchen bien, solo se redujo a un relato en primera persona en el que, en tono apologista, la obra contiene casi un excluyente protagonismo, el de Juan Domingo Perón. Escrito en un estilo directo, debía cumplir la función de una suerte de evangelio del peronismo.
donde se enumeran las obras de gobierno y perdón. Lo que estoy leyendo no es de Wikipedia, es del pensador Ricardo Brizuela, del intelectual orgánico que les decía. Lo que escucharon, Brizuela, ¿no? 300 páginas, se reduce a un tono apologista para hablar de Perón. Este estilo directo debe cumplir la función de una suerte de evangelio del peronismo, donde se enumeran las obras de gobierno y la filosofía del movimiento en términos maniqueístas, buenos y malos. Hoy la obra, fíjense este detalle, miren cómo le baja el precio a este tal Brizuela, un día se va a encontrar conmigo. Esta obra es nada más que una expresión testimonial, una forma de comunicación del movimiento. Lo habrán escuchado alguna vez, este tipo de comentarios acerca de la razón de mi vida. ¿Qué dice Wikipedia? Wikipedia dice, atiendan esto, a menudo no describe sus propias opiniones, sino las de Juan Domingo Perón, con las cuales Evita expresa coincidir por completo. Otra vez, bajamos el precio, fíjense todo cómo se reduce, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es mi hipótesis de partida? Mi hipótesis de partida es que muchas veces nos confundimos por la propia Evita. Cuando Evita, en el prólogo, dice, el menos advertido de mis lectores no encontrará otra cosa que la figura, el alma y la vida del general Perón y mi entrañable amor por su persona y por su causa. Y fíjense esta metáfora, que fue una metáfora muy difundida en el período y que todos tenemos algún eco de esta metáfora. Por eso le dedico a él este canto que, como el de los gorriones, no tiene ninguna belleza. Es humilde y sincero y tiene todo el amor de mi corazón. Ella va a hablar de Perón como el cóndor, como el ave de altísimo vuelo, y ella, gorrión. Bueno, lo que les voy a contar es que la vamos a contradecir, a Evita. Dijimos que tenía carnadura, ¿no? Que era una mujer de carne y hueso, la podemos contradecir. Ella, obviamente, opera en ese momento, sabiendo la fuerza de su liderazgo, en la necesidad estratégica del momento de poner todas las miradas sobre la figura de Perón. Ella no podía competir de alguna manera, a pesar de su enorme caudal político, su enorme capacidad de oratoria, no podía competir, y ella hace un esfuerzo y una sobreactuación respecto del valor de su propia voz, y habla del canto del gorrión. ¿Sí? Bueno, no. Disculpas, Evita, pero acá no hay ningún canto de gorrión. ¿Qué ocurre en la primera parte? Y si lo tienen por ahí cerca, lo podrán ir viendo, siguiendo los títulos nada más. ¿Qué ocurre en la primera parte? En la primera parte, Evita nos dice la verdad. Se terminó el gorrión. Se terminó el gorrión. Pero sobre todo se terminó la idea de que el pensamiento político de Evita empieza con Perón. Por lo tanto, si la sabemos leer, y nosotros somos lectores y lectoras advertidos, en las palabras de Evita, lo del prólogo es un guiño, es una estrategia, es una táctica. Porque en la primera parte, las causas de mi misión, ella va a decir que lo de ella no es un caso de azar. ¿Y cuándo empieza a relatar su pensamiento político? ¿El día que lo conoció a Perón? Ella empieza desde su infancia a contar cómo pensaba, cómo miraba la realidad y razonaba. ¿En dónde le bajan el precio los Brizuela, los Wikipedia? ¿Dónde le bajan el precio? Por supuesto que no es un texto académico, por supuesto que no tiene citas abultadas, pero yo le voy a dar tres casos de pensadores nuestroamericanos que tampoco son abultados en citas, algunos más, otros menos, y generan más pensamiento propio que una preocupación por enraizarse en el pensamiento citado, digamos. Carlos Matus, Política, Planificación y Gobierno, y todos los libros de Carlos Matus prácticamente no contienen citas y no están escritos en lenguaje académico, y hoy es un pensador central de la planificación estratégica en América. Y Arturo Jauretche,
que cita, pero cita más bien como investigador periodístico y no como académico. ¿Saben de dónde viene la costumbre de citar? Si quieren lo van poniendo en el chat. Viene de los textos eclesiales y viene de la antigua Roma, ¿no? Es una manera de decir, esto que yo digo está basado en todo esto que otros pensaron antes, y esta es mi pequeña novedad, ¿no? Esto es todo lo que pensaron antes, yo lo digo por citas, y esta es la pequeña novedad. Los textos eclesiales, no estoy hablando del Evangelio ni de la Biblia, estoy hablando de las encíclicas, todo el tiempo hacen este juego. También los documentos de la Iglesia Latinoamericana, documento de Puebla, de Medellín, hacen lo mismo, y los textos papales, ni que hablar. Esta tradición fue tomada por las academias. Ustedes saben que la academia nace en los conventos jesuitas, nace principalmente en este saber que construyen los grupos intelectuales de la Iglesia, y aparece este método científico que todo el tiempo cita a todos los que pensaron antes un determinado tema, y luego dice, y este es mi pensamiento propio. Bueno, obviamente Evita no hace esto, pero lo que quiero aclarar, que no es la única que no lo hace. Y por lo tanto, no se invalida que este sea un texto de pensamiento filosófico y político. Como no invalidamos a Matus, todo lo contrario. Hoy lo tenemos mucho más en el centro de la escena que cuando escribió en su momento. Como no invalidamos a Jaureche, como no invalidamos a Scalabrini Ortiz, sobre todo desde que lo introdujeron a la academia universidades como la Universidad de Lanús. Bien, entonces, dicho esto y aclarado esto, cuando ella dice esto que yo pienso y lo que les voy a contar acá no es fruto del azar, empieza a contar cómo ella observaba su realidad, y cuando observa la realidad, ella... perdón, antes de seguir. Respecto de esto de la citación y de que no es un texto académico, dice, todos dicen de mí que soy una mujer superficial, escasa de preparación, vulgar, ajena a los intereses de mi patria, extraña a los dolores de mi pueblo, indiferente a la justicia social, sin nada serio en la cabeza. Ella misma aclara todo esto, porque lo tiene muy claro, y termina diciendo, yo misma quiero explicarme aquí, ¿no? En este marco de lo que dicen de mí. Yo misma quiero explicarme aquí. Perdón. Para eso he decidido escribir estos apuntes. Perdón, respecto de la discusión acerca de quién escribió, quién no escribió, un debate donde también participó muy activamente Hernán Benítez, diciendo, bueno, de un autor español que ella había conocido en su viaje a Europa, y luego un autor argentino que era muy versado, que le da en una redacción sencilla, que le da una redacción sencilla al texto. Bueno, la verdad que ¿quiénes fueron estos correctores de estilo, estos tomadores de nota? Son irrelevantes no solo para este seminario, sino para la lectura de La razón de mi vida, porque como bien dijo Pancho hace un ratito, este es su pensamiento, ¿no? Acá vamos a encontrar el eje central, el motor de su pensamiento filosófico y político, en esta primera parte. Ella dice, he hallado en mi corazón, he hallado en mi corazón, no en mi cabeza, he hallado en mi corazón, y acá nace o se origina un pensamiento tal como se origina el pensamiento nuestro americano, en una mirada integral de la persona, del ser humano, que piensa no solo con la mente, sino que razona con todo su cuerpo, con toda su vida, con toda su existencia, y por lo tanto con su corazón, ¿no? Las pasiones forman parte de su pensamiento. Ella es un conjunto de razones y pasiones, y no las oculta. No las oculta, las integra a su pensamiento. Estas pasiones, estos sentimientos, estas emociones. Eso es claramente situado. Eso está situado en el pensamiento nuestro americano. Algo nos contó recién Pancho acerca de la importancia que tiene en nuestro continente lo sagrado. Lo sagrado tiene mucho de conmoción, de emoción, de pasar por el corazón lo que se piensa. Y esto lo dice Evita sin ningún prurito, lo dice directamente. He hallado en mi corazón, lo dice directamente, esto contrario tanto al mundo de la Europa continental como al mundo anglosajón, ¿no? Al pensamiento occidental, que es un pensamiento que destrona lo sagrado,
destrona a Dios, destrona las pasiones y los corazones, y dice, nosotros vamos a entronizar a la diosa razón, y da surgimiento a la modernidad, al pensamiento moderno, ¿no? Y el pensamiento científico, hijo directo del pensamiento moderno, es un pensamiento que solo parece que pasa por la razón. Y esta es una discusión que hace el continente latinoamericano. Dice, no, perdonen, no. Nosotros pensamos recordando, o sea, pasando las cosas por el corazón. Y ella dice, he hallado en mi corazón un sentimiento fundamental que domina desde allí en forma total, mi espíritu y mi vida. Ese sentimiento es mi indignación frente a la injusticia. Ustedes saben que hay siempre un motor inicial en el pensamiento filosófico. Hay un motor inicial por el asombro frente a la naturaleza, por la angustia que produce la existencia humana. Bueno, ella dice, mi motor es la indignación frente a la injusticia. Y cuando empieza a relatar, dice, hasta los 11 años, ¿no? Cuando habla de la causa del sacrificio incomprensible, en el capítulo 3, hasta los 11 años creí que había pobres como había pasto. Me encanta que diga pasto, que no diga hierba. Miren si no es nuestra americana y criolla. Y que había ricos como había árboles. Un día oí por primera vez, de labios de un hombre de trabajo, que había pobres porque los ricos eran demasiado ricos, y aquella revelación me produjo una impresión muy fuerte. Y está hablando de su infancia y su adolescencia. Es una Evita pre-Perón, queda claro, ¿no? Lo que estoy desde hoy insistiendo con esto. Fíjense esta frase, respecto de lo que les dije recién. Más que creerlo por un razonamiento, sentí que era verdad. ¿Mm? Acá nos alejamos absolutamente de la tradición occidental, filosófica o política occidental, y nos adentramos en nuestro continente en cuerpo y alma. Sentí que era verdad. Rodolfo Kusch va a decir que nosotros ni somos ni existimos. Nosotros estamos en América. Estamos a orillas del lago Titicaca. Cada una de nosotras, cada uno de nosotros a orillas de nuestro territorio. Del lago Titicaca que a cada una y cada uno nos toca. Y desde allí, desde ese estar en armonía con la madre naturaleza, con la Pachamama, con nuestro entorno, con nuestras comunidades, estamos, sentimos, pensamos, todo como un todo. Nunca pude pensar desde entonces en esa injusticia sin indignarme. La indignación por la injusticia social es la fuerza que me ha llevado de la mano. Empezaba a manifestarse así mi rebeldía íntima. Y a partir de allí, ella cuenta que creía que esto iba a ser siempre así, que ella se tenía que amoldar a esta situación, que tenía que esconder adentro de ella esta indignación, y su encuentro con Perón y con la causa de Perón, ella va a ser una conjunción entre el amor al hombre con el amor a su causa, ella lo va a explicar esto como una sola cosa. A partir del encuentro con Perón nace no su pensamiento filosófico, sino su capacidad de acción política. Y allí el pensamiento filosófico se convierte en pensamiento estratégico y en capacidad de proyección estratégica para transformar la realidad. Dice, sola, y hice lo que podía hacer adaptándome a mi realidad. Viajé a Buenos Aires, ¿no? Fui una actriz radial, de cine, etc. Hice lo que podía hacer una muchacha de su edad, incluso con los recursos que tenía, hizo más de lo que podía una muchacha de su edad, de ese periodo, hizo más que la media, digamos. Y ella, en el encuentro de Perón, lo que planta ahí es su capacidad de acción política, no el nacimiento de su pensamiento. ¿Sí? Bueno, tengo una segunda parte que hablar con ustedes, pero preferiría escuchar en el chat, leer en el chat de todo esto que hemos comentado, qué es lo que les ha llamado la atención, qué es lo que les parece interesante, y mientras ustedes van comentando allí, yo voy viendo manitos, y el que quiera comentar en forma oral, lo espero.
Están todos tímidos y tímidas. Vamos a empezar por Mari Kobrak. Sí, dale, dale que estás de alumna aquí también. No, no, por supuesto. Me llamó mucho la atención porque se escucha en estos días que andan ahí comentando Santa Elita y decían no, porque el resentimiento de que no la llevaran a despedirse del país. Yo decía, no, el resentimiento no da lugar a nada. Lo que sí da lugar es la indignación. Eso es mi comentario. Que la indignación hace mover. El resentimiento es absolutamente negativo, así que la indignación es una categoría muy importante. Gracias, gracias, Mari. ¿Quién más? Cecilia, adelante. Ahí reactivamos el... No la encuentro. No, ya la reactivé. Adelante, Cecilia. Buen día a todas y a todos. A mí me impactó mucho, creo que era en el capítulo 3 de la primera parte, cuando ella un poco explica o explicita la causa del sacrificio incomprensible, que también lo hace, entiendo yo, hasta de una manera irónica, la cuestión de los ricos y los pobres, y pone el acento en algo que está en disputa siempre, que es el modo de redistribución. Yo pensaba qué profundo resulta y qué intenso sigue siendo hasta nuestros días eso que ella señala con tanta sencillez. La disputa, la existencia de los pobres porque hay ricos. Gracias, tal cual. La existencia de los pobres porque hay ricos. Sí, sí, sí. Igual, recuerden, no les estoy consultando sobre sus lecturas, les estoy consultando sobre lo que he comentado, que obviamente tiene previamente sus lecturas, porque hay cosas de las que habló Ceci recién que voy a comentarlas después. Alguien dice acá algo en el chat que me parece muy interesante para que pueda decirlo en voz alta, si se anima, Guillermina, porque me parece que es lo que traté de comentar y le agradezco el refuerzo, lo dice muy bien Guillermina, dice, me llamó la atención la diferencia entre pensamiento político y capacidad política. Si hoy ustedes se llevan esto, más la inscripción del pensamiento de Evita en el pensamiento latinoamericano, yo me doy por súper satisfecha. Guillermina, ¿querés comentar esto? ¿Te animás? Bueno, buen día Dale. a todas. Sí, bueno, me quedé con ese resumen porque pienso que tiene lo que entendí de lo que veníamos charlando es que tiene un valor ese pensamiento popular, ese sentimiento espontáneo que ella empezó a tener desde su niñez. Como que entiendo que pensamiento político también era lo que ella sentía en ese lugar del mundo. Esto que charlabas de... Ay, me pone un poquito nerviosa, ya me voy No, tranquila, tranquila. No, pero te agradezco la síntesis. Esto que de Rodolfo Dale. Kuss que citabas, creo que ahí lo terminé de ensamblar en mi cabeza, de que nosotros estamos en ese lugar, por ejemplo, yo soy del tercer cordón del conurbano. Claro. Ella miraba al mundo en su infancia desde su, Así es. Desde su lugar en el mundo. Y desde su lago Titicaca, que era Los Toldos. Sí. Y esa, bueno, como ella, una de sus frases que yo más adoro, era que ella no se dejó arrancar el alma. Digo, eso también lo puso en su capacidad política cuando tuvo la oportunidad. Creo que eso es lo que más destaco de ella, de su figura, ¿no? Muy y bien. Gracias por este espacio para poder seguir aprendiendo. No, por favor, Guillermina, estamos aprendiendo de vos, porque la verdad que te lo robo, esto de decir bien, bien sencillo, diferenciar pensamiento político, que la acompaña ella desde muy chica. Guillermina recién agrega un pensamiento situado en su lugar y en su tiempo, ese pensamiento que nace en Los Toldos, de la capacidad política que aparece cuando ella se encuentra con el general Perón y todo un movimiento emergente de los trabajadores, ¿no? No es solo Perón figura, después eso lo vamos a ver, es un liderazgo colectivo, se nota en el diálogo del 17 de octubre, luego vamos a hablar de eso. María José Barassi dice, me parece más que interesante que el pensamiento de Báez desde tan chica, por supuesto, con una causa que la movilizará más adelante.
mira, no es que te corrijo, pero justo, ella estaba movilizada pero adormecida, pero ¿vieron como los virus cuando están dormidos y de pronto algo los activa? ¿Vieron que los virus a veces al sol se activan? Bueno, el virus que yo tengo acá en el labio siempre está, y cuando estoy al sol, tomando sol, se activa. Bueno, acá lo mismo, ella se va a activar más adelante. Totalmente, es claro que no fue el azar. A mí ella dice algo que lo vamos a rescatar por este lado. Ella dice, no necesitó instrucción académica. Casi te diría, Amelia, sobre todo para el periodo donde ella vivió, que fue favorable que no tuviera esa instrucción académica, porque era una reproducción del capital, era la instrucción académica, era la instrucción de las élites que se impartía incluso a los más humildes. Así que la verdad que la instrucción académica no le iba a aportar demasiado. Aporta, por supuesto, siempre aporta, y no hay que hablar hoy que el pensamiento está mucho más abierto. Pero los saberes se construyen desde muchas fuentes. Una es la instrucción académica, pero hay muchas fuentes. Y ella dice, claro, su escuela fue la vida. Noé dice, me llama la atención que desde su infancia vaya construyendo el pensamiento ideológico. Hay una frase que dice, es como si quisiera decir algo cuando declama, no, eso no lo logró comprender. Fundamental conocer el origen, no accionó a la sombra de Perón. Qué interesante. Acá hay algo interesante lo que dice Ana María. No accionó a la sombra de Perón, pero tampoco accionó en tensión con Perón. Esto del evitismo, ¿no? Que aparece en algunas corrientes nuevas que la reinventan, ¿no? Estoy fascinada con la propuesta de análisis que nos propones. Es todo un ejercicio novedoso. Sí, se los propongo como ejercicio. Gracias, Susana. Se los propongo como ejercicio, este método de análisis. A ver qué tan capaces somos de ir despejando el anecdotario y centrarnos en aquellas frases donde ella expresa pensamiento y ubicar ese pensamiento en el pensamiento, en las corrientes de pensamiento de nuestras ciencias sociales, ¿no? Bueno, la capacidad de ver el tema de la riqueza injusta, la conciencia que se aplaca muchas veces de generación en generación por la reproducción que se hace a través de los medios académicos. Es tremendo eso. Muy bien, estamos. ¿Alguien más quiere comentar algo? Si no, ya paso a lo siguiente. Y después vamos a algunos, a un rato de cine. Encontró el marco donde pudo accionar políticamente. Sí, pero fíjate vos qué interesante. Ese encuentro con el marco no fue un encuentro racional, es un encuentro basado en el amor. Yo necesito poner al amor como categoría política. En este seminario y en las ciencias sociales en general. ¿Por qué digo esto? Porque tanto los pensadores liberales como los pensadores marxistas, a lo largo de la modernidad, el motor kantiano, el motor cartesiano, ¿no? De Descartes, esos motores del pensamiento siempre eran motores de la razón, ¿no? Había un Dios casi instrumental que daba origen al pensamiento. Entonces todos los liberales dicen, bueno, el razonamiento es un mecanismo que nos va llevando a cada vez mejores conclusiones, y bueno, así lo construimos, desde esta enorme maquinaria que tenemos en la cabeza, que es el cerebro, ¿no? La razón. ¿Qué va a hacer Marx? Va a discutir con su maestro, con Hegel, con el padre del idealismo alemán, y le va a decir, yo desde también esta maquinaria de razonamiento voy a pensar la lucha de clases y la voy a razonar. Después, por supuesto, tuvo que hacer una proclama más en términos políticos, y después, por supuesto, fue un pueblo, fue el alma rusa la que le puso corazón, sangre, pasión y muertos a las ideas de Marx, que por supuesto no las logró instalar ni en Inglaterra, ¿no? ni en Alemania. Entonces digo,
tanto el marxismo como las ideas liberales nacen del razonamiento. Entonces, el marco que ella encuentra no es un marco que encuentra desde la razón, ¿no?, sino que lo encuentra desde el amor. Y el amor es una categoría política. Por eso ella insiste tanto en que no puede distinguir el amor al hombre del amor a su causa. Yo tengo un amigo que me enseñó desde muy joven que debemos acostarnos a la noche con personas con las que al día siguiente podamos desayunar y conversar. ¿Qué me enseñó aquel amigo? Un profe de historia, que me enseñaba que en realidad amor, causas, proyectos son una unidad que no podemos separar. Y en el desayuno en general, ¿de qué hablamos? De los proyectos del día a día, de los proyectos de la semana, de los proyectos de la vida. Me interesó el concepto de motor inicial, gracias Martín, la indignación frente a la injusticia. Sí, la verdad que el método que ella utiliza para desarrollar su pensamiento y cómo va de menor a mayor y desde las causas iniciales a sus dos grandes sujetos a los que se va a dirigir, que es el sujeto trabajador y el sujeto mujer, la verdad que el desarrollo del libro, no me importa si fue idea de ella o si fue idea de quien la ayudó a redactar, la verdad que es impecable, ¿eh? Impecable. Esta es mi causa, este es el motor de mi causa, este es mi pensamiento, este es el momento donde encuentro capacidad política, donde me encuentro con alguien y con un amor que me da capacidad política, y estos son los dos sujetos a los que me voy a dedicar, que en realidad son tres, porque en la segunda parte, cuando ella habla de los trabajadores, habla también de los pobres o de los desposeídos, más precisamente, como nos comentaba Pancho, y de la obra de la Fundación Eva Perón. Bien, gracias Brian también por tu comentario. ¿Estamos hasta aquí? ¿Se va comprendiendo? ¿Vamos siguiendo hasta aquí? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Alguien que quiera hacer un comentario oral? Si no, ya paso al último comentario. ¿Estamos? Parece que sí. Me hacen así, vamos bien. Ahí la veo a Mariana, que me dice que sí, a ver la segunda pantalla. ¿Vamos bien hasta ahora? Bien, Horacio, María José me dice que vamos bien, Ana María me dice que vamos bien. Muy bien, gracias, chicos y chicas. Vamos perfecto, dice Susana. Susana es mi gran... Ella me alienta, gracias, Susana. Hola, Mercedes Castilla, ¿cómo estás? Bien, bueno, pero quiero escuchar tus pensamientos. Listo, perdiste. Te encontré, perdiste. ¿Qué es lo que te gustó hasta ahora de lo que dijimos? ¿Qué es lo que te impactó? ¿O qué porque les cuento que Mercedes es una estudiosa muy, muy fuerte del peronismo. Por eso respeto mucho lo que ella nos pueda comentar. Dale, Mercedes. Gracias. No, lo que más me impacta, que es una de las cosas que decía, es lo que tiene que ver con la formación, digamos, con el tema ideológico, digamos, que no se forma. Hoy ves mucho, vos podés formarte en técnicas o cuestiones que tienen que ver con el hacer político, pero hay cuestiones que están enraizadas en nuestras historias, en cómo lo que fuimos viviendo y en cómo nos formamos. Esta cuestión a veces vemos que ella lo ve muy claramente y toma en realidad su historia sin ponerse también en un lugar de víctima de su historia, sino que lo utiliza y lo racionaliza como para poder modificar y sobre todo pensar en el otro esa modificación, me parece que es lo más fuerte. No quedarse en esa cuestión en su discurso de a mí me pasó y yo por eso estoy, sino es parte de mi historia y con esto voy para adelante, pienso y pongo en palabras aquello que viví y aquello que creo que como tiene que ser nuestra realidad. Me parece que es lo más impactante. Muchas gracias, Merce, porque me da justo pie para el último bloquecito de comentarios. Habrán notado que Mercedes vive en una zona suburbana, vive en Ringuelet, hemos escuchado los pajaritos, hemos escuchado el tren que pasa muy cerquita de su casa, así que le ha dado todo un marco a tu comentario, Merce, el tren y los pajaritos. Mercedes dice, ella no se pone en víctima, lo utiliza para explicar su causa y para proyectarse hacia adelante. Vamos a hablar de eso entonces, si les parece. El pensamiento político de Eva Perón, y lo vamos a decir en términos de Carlos Matus, no es solo situado,
sino que no es una elucubración. Para los pensadores sociales de América Latina, pensar y actuar es una sola cosa. Cuando nosotros decimos pensar en América, sobre todo en un continente en revolución, un continente diezmado, un continente conquistado, un continente sacrificado, un continente en lucha por su propio proyecto, pensar y actuar es la misma cosa. En un café francés, Sartre se puede dar el lujo de pensar y quizás no actuar. Por supuesto que igual modificó todas las ciencias sociales desde un café francés. Pero lo que digo es que puede haber pensadores europeos, anglosajones, que puedan darse el lujo de estar en un laboratorio universitario, pensar, tirar su paper al mundo, ¿no? su escrito al mundo, y si a otros les interesa bien, y si no, en mi capilla de intelectuales vamos a charlar de lo que he pensado y de mis nuevas teorías. En América Latina no tenemos ni tiempo ni posibilidad de hacer eso. Pensar y actuar es la misma cosa. Entonces su pensamiento no solo no es de capilla, no solo no es de élite, no solo no es lo que dictaban las instrucciones académicas del período, sino lo que le dictaba la vida, sino que además de situado, es estratégico. Es un pensamiento para la acción. Yo les voy a pedir, en este sentido, si no lo puse en el aula, lo voy a poner, que busquen alguno de los escritos de Carlos Matus en esta materia. Entonces, como es causa de una acción, por eso ella habla de causa, es causa y motor de una acción, lo que ella está pensando desde el motor inicial de la indignación, como es causa y motor, ella nos va a contar allí el encuentro con Perón y el encuentro con la causa peronista, porque ella se inscribe ahí. Y lo que es más interesante que empieza a pasar a lo largo de la razón de mi vida, es que ella no se inscribe como un autómata en esa causa, como alguien que va a hacer estrictamente lo que diga Perón. Ella se va a convertir en un sujeto político que va a decir, ¿qué le puedo aportar yo a esta causa? ¿Qué le aporto yo? No hay un sujeto autómata, un sujeto silenciado, un sujeto una sujeta en este caso, que simplemente hace lo que el jefe o el conductor dice. Ella lo enaltece muchísimo al conductor, muchísimo, que es de donde se agarran los gorilas para hacer todas las críticas que hablamos al inicio. Ella lo enaltece, pero ella no dice, yo hago estrictamente lo que él diga. Dice, a ver qué puedo aportar yo. Ella va a hablarnos de las cartas que le escribe a Perón. Lo debía tener con la cabeza así a Perón, imagínense. Estaba en el barco yendo a Europa, volviendo de Europa y le escribía. Volvía de las peñas de la casa de la empleada cuando él se levantaba, así que mientras Perón se anudaba la corbata, yo me la imagino a Evita todavía sin dormir diciéndole todo lo que habían hablado en la peña. Entonces, ella ahí nos empieza a contar su estrategia. Su primera estrategia es que la gran visión, la gran dirección del proyecto que se ponía en marcha la tiene el general Perón, el estadista. Y ella empieza a notar que esa direccionalidad se pierde de lo que va pasando en el camino. Ella, sin querer, funda la planificación estratégica. No lo sabe, ella no lo dice así, pero funda aquello que después nos van a explicar con tanta claridad Celso Furtado, Alejandro Rothman, García Canclini, en términos comunicacionales, Carlos Matus. ¿Qué va a decir? Miren, en esta direccionalidad había mucha pérdida, había gente que estaba fuera de todo. Y ahí empieza a peregrinar la Fundación Eva Perón como dispositivo mucho menos burocrático, mucho más ágil que las burocracias administrativas, que por supuesto eran burocracias fundadas en el Estado conservador de fines del siglo XIX, de principios del siglo XX, que eran burocracias fundadas por las élites y para el modelo de la República agroexportadora. Entonces, la verdad que ese modelo dijo, bueno, Ramón Carrillo, vos ocupate de lo que puedas, hacé lo que puedas desde el Ministerio de Salud, y yo me quedo acá en la fundación, que hago todo más rápido, mangueo a los empresarios, mangueo a los ministros, ¿quién me va a decir que no? Y por lo tanto es pensamiento estratégico, porque ella utiliza su lugar, su cuota de poder, y es una administradora de su poder.
pero le encuentra un cauce en este sistema de la fundación. Una fundación que además tiene como, se maneja en dos planos, ella también lo explica, la macropolítica Perón, la mesopolítica Fundación Eva Perón a través de la fundación de hogares que van a tener características absolutamente contrarias a los macroinstitutos para huérfanos, para ancianos, cárceles, desde la República Conservadora, ¿no? Que era una república que encerraba en macroinstitutos lo feo, lo sucio, lo malo, o sea, lo pobre. Ella va a decir, mis hogares van a ser absolutamente distintos, van a tener manteles, se van a terminar las mesas largas, van a tener floreros, y van a tener personas que abracen, ¿no? Mesopolítica. Y micropolítica, ella desesperadamente va a tratar de dar a cada uno esa pelota de fútbol, esa máquina de coser, esa bicicleta, la mejor posible, como nos decía hoy Pancho. Y digo desesperadamente porque ella también cuenta en La razón de mi vida, muchos no los podía atender en ese momento, no lograba atenderlos, y bueno, pero sabían que yo estaba atendiendo. Había una desesperación. Incluso ella comenta, por eso digo que ella tenía claro su actuación en la meso y en la micropolítica. Ella comenta que cuando los miércoles hacía las audiencias públicas, audiencias grupales con los gremios Perón, ella acompañaba, pero ella se quedaba afuera. Se quedaba en todo caso hablando con los gremios que estaban esperando. O sea, nunca ocupaba el lugar de la macropolítica. Y esto es una decisión estratégica. Y en esta decisión estratégica de ella deja profundas marcas en el proyecto. Deja profundas marcas porque si solo estaba la gran línea de trabajo, se iba a perder un montón de gente en el camino. Y hay una actuación de ella de la mesopolítica que no es muy comentada, no la charlamos mucho, que está en La razón de mi vida, que dice que cuando en el gobierno alguno era echado, alguno se peleaba con un ministro, un director, un secretario, se peleaba con un ministro y lo echaban, o caía en desgracia en algún grupo del peronismo, ella lo recibía. Ella lo recibía en la fundación. Y Perón le reprochaba esto, porque decía, che, escuchame, lo acabamos de echar porque se mandó tal macana, tal otra. Y ella decía, déjame a mí que yo lo contengo. No lo dice así, en La razón de mi vida, lo cuenta muy prolijamente, es muy correcta políticamente cuando cuenta esto. Pero la verdad que ella pasaba la ambulancia, dicho en términos del conurbano. Ella decía que ninguno se vaya. Hasta tenía tiempo para esa mesopolítica o esa micropolítica. No nos quedemos solo con la idea de la persona que se ocupaba de los desposeídos. También se ocupaba de los desposeídos políticos y de los desposeídos gremiales, digamos, ¿no? En términos de desposeídos de poder en algún momento del trayecto del peronismo. Así que me parece muy interesante ver esto. Entonces, toda esa segunda y tercera parte de La razón de mi vida son momentos donde ella hace un recorrido acerca de, y nos cuenta, cómo ella diseña su proyecto dentro del proyecto. Ella es una sujeta política del proyecto. Esto quiero que quede absolutamente claro, por más que ella todo el tiempo diga, es Perón, no soy yo, no deja de ser un guiño para después contarnos efectivamente cuál fue su tarea. Ella termina diciendo, en La razón de mi vida, voy a volver atrás después a otra parte de La razón de mi vida, pero ella termina diciendo, intenté en estas páginas contar todo, no sé si lo logré, no sé si me falta algo, pero traté de contar todo. Ella tenía una desesperación por explicar y explicarse, por explicar el peronismo y explicarse a ella como protagonista de este periodo. Evidentemente eso le quedó clavado como una espina y por eso frente a la enfermedad escribe lo que Neruda llamaría una canción desesperada. Vamos a definir a mi mensaje como una canción desesperada. Estos son sus 20 poemas de amor, diría Pablo Neruda. La canción desesperada va a ser mi mensaje. Pero de eso vamos a hablar muy especialmente. Hay otro momento estratégico de ella muy potente, que es el renunciamiento, pero también lo vamos a hablar en otro momento.
Yo te pediría, ya que todavía te veo por ahí, Pancho, si querés hacer algún breve comentario sobre lo que acabo de comentar, porque hay mucho muy similar a lo que vos estuviste comentando, me gustaría algún comentario tuyo y ya después paso a la segunda parte de la clase. El único comentario que voy a hacer es que estoy disfrutando muchísimo. O sea, vos sabés que tengo una sensación muy... No voy a hablar porque, bueno, tengo una sensación muy, muy especial en este momento. Yo me tuve que ir por... volví y siento una sensación profundamente emocionante porque... emocionada porque pienso que este espacio y a partir de la claridad con la que estás trabajando, estamos como reactualizando, no vamos a hablar de la palabra resucitar porque si no quedaría como una especie de... Sí, ¿no? Reactualizando esas esencias que son tan necesarias para nuestro pensamiento y nuestra práctica en este momento. O sea, yo te quería comentar eso. Yo estoy acá sentado así, como uno más, porque la verdad que yo dije, lo quiero hacer el seminario. La verdad, porque yo estudié mucho, vos sabés, que me dedico a estudiar esto, pero una cosa es estudiarlo, otra cosa es después compartir, digamos, esa experiencia obviamente esos tres, vos le diste tres clavos, la macro, meso y micro, me parece que eso es muy importante, y además como eso en parte fue el secreto del éxito del primer Totalmente, peronismo. Digamos, una totalmente. conducción en la idea de Evita planificando, como planificadora, o sea, estamos no solamente ya Así es. aportando la cuestión de su pensamiento político, ella como sujeto, ella aporta, no es, sino, siempre se la muestra como si fuera un instrumento, no fue un Así es. instrumento. Fue un Bueno, sujeto. yo estoy chocho, así que me voy a quedar acá sentado y nada, digamos, pero la emoción tiene un poco que ver también con ese sentipensar, sentipensar, ¿no? Así es. Qué lindo lo de Porque, sentir pensar, te lo robo eso. Gracias. Bueno, perdón que te interrumpí, Pancho. Ah, bien, bien, bien. Bueno, sigo entonces. Voy a solo contarles algunos apuntes para cuando ustedes relean La razón de mi vida. Acuérdense que vamos a hacer un trabajito final. Por lo tanto, acá pido lecturas y relecturas. ¿Se acuerdan que les dije al principio, más no es mejor? Aquí quiero su razón de mi vida subrayado, marcado en la computadora, sombreado o marcado con lápiz en el texto. Este es el hombre de mi pueblo, capítulo 7. El descubrimiento de que encuentra su lugar para accionar, para tener capacidad política. La hora de mi soledad. Los 8 días, cuando lo llevan a la isla Martín García Perón, la hora de mi soledad, dice que va a hablar de Perón y habla de su pensamiento esos 8 días. Ahí tienen el germen de su pensamiento estratégico. Capítulo 9, una gran luz. Mientras viva no me olvidaré que él, Perón, me encomendó a sus descamisados en la hora más difícil de su vida. Esto es narrativa política pura. Es una novela de vida lo que ella hace. Así que el padre Benítez, quizás en un esfuerzo por contar quiénes acompañaban a Evita, quiénes les ayudaron a escribir, quizás entre el mal uso de sus comentarios por parte de los gorilas, nos hace perder que esta narrativa es absolutamente propia, ¿no? Capítulo 10, vocación y destino. No fue el azar la causa de todo esto que soy. Todo esto que soy, todo esto que sentipienso, diría Pancho. Creo firmemente que he sido forjada para el trabajo que realizo y la vida que llevo. ¿Está hablando de Perón? No, está hablando de ella en la causa peronista, junto a su compañero de vida. Perdónenseme estas explicaciones, que sin quererlo, escuchen esto, capítulo 10,
sin quererlo, casi han venido a dar con cierto tono de filosofía que no entiendo y no deseo hacer. Sí, Evita, está filosofando, tranquila. Tranquila, Evita, que está filosofando y te lo permitimos y te lo agradecemos y te lo celebramos que estés filosofando. Filosofía política hace Evita, ¿no? Y conste que yo no digo que sea directamente Dios quien determine todas estas cosas, pero sí que en su magnífico ordenamiento de todas las leyes y de todas las fuerzas que habrá creado alguna ley, Él habrá creado alguna ley o alguna fuerza que conduce a quienes libre y generosamente quieran dejarse conducir. Esta es la humilde explicación que yo doy de mi vida y de mi caso. Y ahí aparece Dios, y ahí aparece América Latina, y Dios, y Diosa, y Gauchito Gil, y Pachamama, y la difunta Correa, ¿está? Porque nosotros somos sagrados. ¿Recuerdan la frase final de la comunidad organizada? Perón cita a Baruch Espinosa. Sentimos, experimentamos que somos eternos. Es la idea de eternidad de Spinoza, una idea muy revolucionaria para su época, de este filósofo, de la premodernidad, que retoma a Perón y que ella dice, aquí está Dios, y yo soy eterna. Y nosotros y nosotras, y nuestra causa es eterna. Y por lo tanto es sagrada, o es eterna porque es sagrada, o es sagrada porque es eterna. No importa, pero ahí hay una cuestión de sacralidad de la que estuvimos hablando. Yo antes de irnos, a las 12 les voy a mostrar la obra de un artista que expresa a Santa Evita, que tengo aquí en mi casa. Voy a terminar. El aprendizaje, ella no va a decir yo tengo todo claro de entrada y yo diseñé sola. Yo tuve que aprender. Aprendí de Perón, aprendí de los descamisados, ¿no? Aprendí a realizar, dice ella. Aprendí de Perón, esto es interesantísimo, a ver los caminos que nadie recorre, que nadie se anima a recorrer. Vamos a ver ahora, seguramente, si no ustedes ya lo habrán visto porque están en el aula, un video donde Carlos Matus explica que todos vemos hasta la curva del camino, que los planificadores ven lo que hay detrás de la curva, y los estadistas y conductores construyen caminos donde no hay camino, ven donde no hay camino. Entonces, aprendí de Perón los caminos que nadie recorre, que nadie se anima a recorrer. Y de él también aprendí a realizar. ¿Se acuerdan cuando hoy les combiné pensamiento y acción como una unidad en el pensamiento nuestro americano? Aprendí de su conversación lo mismo que de su conducta. Por lo tanto, lo que decía Amelia en el chat, aprender no es solo a través de la instrucción académica. Y después termina diciendo, y acá aparece también un pensamiento de la teoría social, no hay que olvidar que lo mejor es enemigo de lo bueno. Aparecen pensadores, ella no lo sabe, pero Herbert Simon, muchos años después, décadas después, gana el premio Nobel de Economía diciendo que la administración nunca consigue resultados perfectos, sino satisfactorios. Con esa teoría, Herbert Simon se gana un premio Nobel. La administración logra resultados satisfactorios, no perfectos. Y eso revoluciona las ciencias económicas y las ciencias sociales. Ella lo dijo antes. No hay que olvidar que lo mejor es enemigo de lo bueno, que además es un saber popular, ¿no? Después ella hace una reflexión sobre la intuición. Porque se acuerdan que todo este tipo de pensamiento más situado, más estratégico, siempre se lo tomó, el racionalismo, lo puso en el cajón, lo puso en el closet, diríamos ahora, lo escondió detrás de la máscara de que es intuición. Y es intuición femenina y es un pensamiento menor. Entonces, dice, la intuición es una manera de ser de la inteligencia. Ah, bueno. Entonces no teníamos que esperar a Carlos Matus para saberlo. Dice que los funcionarios y los pensadores ven los problemas desde el punto de vista técnico, que es siempre limitado, como el campo de un microscopio. Esto, citando a Perón lo dice, ¿no? Yo tengo que ver con lentes planares. Y cuando dice lentes planares, lentes amplios, fíjense lo que dice también. Y acá hay una posición
ética de su plan, una posición desde una cosmovisión y desde principios éticos. Yo tengo que verlo como lo ve y lo siente el pueblo. Y ahí se posiciona. Los hombres mediocres pertenecen a la clase de los que desprecian el amor como forma exagerada. Capítulo 15, el camino que yo elegí. Allí se rebautiza a sí misma como Evita. Sigue hablando de Eva Perón y Evita en el capítulo 16, en el capítulo 17. Fíjense que se transforma en un sujeto que no lleva el apellido Perón. ¿Notaron eso? Nosotros cuando nos referimos a ella decimos Eva Perón. Pero ella cuando se refiere a sí misma, cuando se rebautiza a partir de la causa, ella adquiere una nueva identidad a partir de la causa, como en las comunidades originarias. En las comunidades originarias, los nombres tienen que ver con los comportamientos y las elecciones de los niños y niñas. No se pone inmediatamente el nombre. El nombre tiene que ver con comportamientos y actitudes de niños y niñas. Bueno, ella se rebautiza frente a su causa. Hoy lo hacen los que pueden expresar su identidad de género, se rebautizan. Ella se rebautiza, y cuando se rebautiza se llama a sí misma Evita, no Eva Perón. Atenti, ¿eh? Y después habla de los pequeños detalles para hablar de que está en la maso y micropolítica, y a ver, creo que ahí terminaron mis apuntes. Sí, ahí terminaron mis apuntes para lo que quería comentarles hoy. Yo voy a ir a buscar el altar, y mientras, para darle tiempo a Paula para que prepare un momento de videos que quiero comentar con ustedes, mientras busco el altar, espero al regreso, que van a ser un minutito, ver en el chat qué es lo que más les impactó o les interesó de lo que acabo de comentar de Evita y su causa y el momento en que nace su capacidad política y el nombre Evita. Lo que quieran comentar de lo que les llamó la atención mientras busco la obra artística que les quiero mostrar. Muy bien, gracias. Me parece que el atravesamiento de lo sentipensante creo que es un rasgo sobresaliente. Ella se incluye en la causa peronista y se incluye como sujeto, no como objeto de esa causa. Parte de Dios a través de su potencia de actuar. Hay una frase que dice, es como si quisiera decir algo cuando declamaba... no, eso ya lo había leído. Eva le incorpora a Perón la voz del pueblo. No estoy tan de acuerdo, Paula. No estoy tan de acuerdo. Creo que ella le lleva la mesovoz y la microvoz del pueblo. Eso Allí mismo sí. quise decir, eso mismo. Bueno. Por ahí no estaba sí. claro en el modo de expresarlo, pero eso mismo. Claro, porque... Lo que le permite a Perón tener siempre esa voz eso, incorporada. Porque no la voz... no se diluye. Claro, porque la voz del pueblo forma parte del método del pensamiento de Perón. No la necesita Evita para tener ese método, digamos. Él lo tiene por sí mismo ese método. Lo que sí, Eva está muy preocupada en que escuche en el coro, que no se le pierdan las voces de la mesopolítica y de la micropolítica, y ahí es donde sí ella le acerca esta voz, ¿no? Su lugar en la causa, su aporte potenciador, bien. Noé dice, causa y acción van de la mano, no se separan, y ella es parte constructiva del movimiento. Gracias, Noé, es así. Paula Visco dice, le llama la atención que ella tenía algo que decir y lo sentía. Sí, eso lo venimos comentando. Bueno, vamos con fíjense, a ver, no sé si se alcanza a ver. Es una Evita que está en un altar acá en mi casa, hecho por una artista que después les voy a decir bien el nombre. ¿Ven? Es como una capillita, que tiene niños, que tiene comunidades originarias, tiene flores, tiene cacharritos. Bueno, la obra se llama Santa Evita. Y acá también aparece lo sagrado como parte del pensamiento, no como
algo escindido, digamos. ¿Mm? Muy lindo, dice Paula Visco. Bueno, hay de todo acá en casa, te diré, Paula, ¿eh? Algunos chicos dicen que la dan vuelta antes de irse a dormir porque la ven, les da un poquito de temor. Yo lo veo, me hace acordar mucho a los altares de San La Muerte, del Gauchito Gil. ¿Vieron esa cosa que hay una mezcla en lo sagrado de cosa que te conmueve, te alegra, te emociona, pero también te hace temer, ¿no? Hay una cosa ahí media mágica, muy guaranítica, ¿no? Así que sí, es bello, pero es atemorizante también. Bueno, vamos entonces a alguien que quiera hacer un comentario oral mientras Paula prepara. ¿Podrás preparar primero el de Matus, Paula? Dale. Me encantó el altar de Evita. Bueno, gracias. Sí, es muy lindo. Le voy a contar al artista. ¿Alguien? Quiero ver manos levantadas, por si hay alguien que quiere hacer un comentario. Pilu, que te veo ahí con esos hermosos auriculares. ¿Querés charlar? ¿Querés comentar algo para cerrar esta parte? Buen día. No, lo que por ahí con lo que me quedo es con esto de su pensamiento político situado, estratégico, de planificación estratégica, cómo fue precursora de todas estas teorías sociales que uno después estudia, ¿no? La verdad es que eso fue es lo que me está asombrando. Me está asombrando que ella es un antecedente claramente, ¿no? Y también esto de estar situada, siempre estar situada, desde su infancia y también en su desarrollo político junto a Perón, en esto de ser mediadora en esta voz del pueblo, siempre situada, como estas cosas son con las que me estoy quedando. Gracias, Pilo. Es una muy buena síntesis de esta última parte, la que acabas de hacer. Muy buena síntesis. Los planes quinquenales de Perón también son antecedentes de la planificación estratégica, sobre todo el segundo plan quinquenal, pero por supuesto, tanto la revolución fusiladora como el pensamiento dominante en la academia no lo toman como antecedentes de la planificación del desarrollo que va a tener su auge a partir de la Alianza para el Progreso en el año 61 y durante toda la década de 60. El desarrollismo, que es un desarrollismo que se basa mucho en la planificación, niega o directamente veta, no lo pone en el pensamiento, ni los planes quinquenales de la Revolución Soviética, ni los planes quinquenales peronistas, ni los planes quinquenales de la Revolución Cubana. Al contrario, los trata de esconder, por eso son tan incómodas las palabras del Che Guevara en la conferencia de Punta del Este, donde surge la Alianza para el Progreso, donde nace la planificación del desarrollo. Así que hay dos antecedentes que podemos encontrar. Uno más conocido, que es el pensamiento estratégico de Perón cuando hace el primero y segundo plan quinquenal, que es muy conocido y que podemos intuir que las élites académicas, económicas y políticas lo dejaron de lado. Y otro menos conocido, que es el que acabas de sintetizar vos, Pilu, que Evita también es una planificadora situada y estratégica. La razón de mi vida es un plan, traza un plan, mientras va sucediendo, porque planificación y acción suceden al mismo tiempo, y no es tan conocido ese antecedente. Así que muchísimas gracias. Vamos con este primer video, a ver cómo nos sale esta pruebita, Pau. Vamos con este primer video. Yo no escucho, Pau. Me parece que tenemos que reactivar tu audio para que se escuche, ¿podrá ser? ¿Tenés el audio? A ver ahora. Ponelo desde el inicio, a ver ahora si lo escuchamos. Perdónennos porque estamos probando la primera vez. Es una persona que ve más allá de la curva. Cuando yo voy caminando por una calle, todos los seres normales ven hasta donde hay una curva. Pero el líder tiene la obligación de ver más allá de la curva. Y el estadista tiene la obligación de ver más allá de donde hay camino. Yo creo que son tres diferencias bien claras. Entonces, ¿cuál es la exigencia para que se formen líderes? Baja, porque son sistemas de baja responsabilidad. No hay cobranza de cuentas por desempeño, no hay exigencia. La gente en vez de exigir se retira de la política, se abstiene de la política, se transforma en independiente y dice yo no quiero nada con la política. ¿Comprenden? Pero ¿no advertís que en la gente hay un reclamo cada vez más grande respecto de
que los políticos sean responsables. Sí, señor. Y de Reclamo. exigencias. Hay reclamos. Reclamo, pero no acción. Me quejo, reclamo, pero no entro a hacer política y digo yo lo voy a sustituir o yo voy a formar un partido político. ¿Está claro? Pero Sino sí. que la gente estima ese es un mundo en el cual yo no tengo cómo entrar. Son Me de allá. abstengo de. Bueno, siempre tan lúcido. Carlos Matus, no dejen de entrar al canal YouTube y buscar tantos videos que hay de él. Y bueno, él nos define como muchos planificadores, pero sobre todo como el pensamiento político inventa caminos. Inventa caminos. Esto me parece muy interesante para rescatar de lo que él dice. Y cómo muchas veces hay una zona de confort frente a la política, que es decir, bueno, ellos hacen todo mal, son todos corruptos, no me gusta lo que piensan, yo me abstengo, yo soy un consumidor de la política, y la analizo y puteo y no me meto. Clarísimo. Ahora vamos a la descripción de las causas por sus protagonistas. Paula, vamos con los videitos de Perón y de Evita, ¿puede ser? Acordate de ¿Qué orden eso. los querés? ¿Perón, El Evita? mismo. Dale, Perón, Evita, dale. Perfecto. Hoy a la tarde, el Poder Ejecutivo ha firmado mi solicitud de retiro del servicio activo del Ejército. Con ello he renunciado voluntariamente al más insigne honor a que puede aspirar un soldado, llevar las palmas y los laureles de general de la nación. Ello lo he hecho porque quiero seguir siendo el coronel Perón. Y ponerme con este nombre al servicio integral del auténtico pueblo argentino. Muchas gracias, Paula. Quédate ahí nomás, o cerrá mientras Paula prepara el video de Evita. Observen esto. No solo hay una unidad entre planificación y acción, sino también hay una unidad entre planificación y vida. O sea, tiene consecuencias en nuestra vida aquello que pensamos y que por lo tanto accionamos. ¿Sí? Vamos a esperar. ¿Listo? Déjalo ahí detenido, así termino este comentario y yo te aviso, Pau. Perón dice, yo he renunciado a esto porque voy a elegir esta causa. O sea, cuando elige una causa, hay cosas que cambian en su vida cotidiana. Lo otro es elucubración, no es pensamiento. Vamos a hacer una fuerte diferencia entre elucubración teórica y pensamiento situado. La elucubración teórica es la que hoy yo les comentaba, ¿no? La elucubración de café, la elucubración en capillas académicas, científicas. El pensamiento, sobre todo el pensamiento estratégico y situado, es un pensamiento que cambia mi vida, cambia mi propia vida. Entonces, cuando él explicita que va a renunciar a ser soldado de la nación, porque se va a ocupar de una causa, de esta causa, él da un salto cualitativo. Ya no hay elucubración. Ya no hay, ¿cómo se diría? Ay, no me sale la palabra. Ya me va a salir.
ya no hay ningún tipo de negociación con la realidad. Listo, está jugado, se tiró a la pileta. Dio el paso, se tiró a la pileta. Hay un compromiso vital en lo que acaba de decir. Lo comento porque cuando decimos pensamiento, que la planificación es pensamiento, que pensamiento y acción son dos palabras que no se pueden desunir, pensamiento y acción nos marcan la vida y marcan nuestros propios trayectos de vida. No se puede hacer política desde el cordón de la vereda. Hay que meterse en la columna que marcha en la calle, va a decir Leopoldo Marechal, perdón, ¿no? Me tengo que meter ahí adentro, ¿no? No puedo decir que mal anda el colectivo 60, tengo que subirme al colectivo 60 y ver cómo arreglo las cosas. ¿Tá? Así que es muy interesante ver que a él le cambia su trayecto de vida, su pensamiento-acción. Y por otro lado, no se ve tanto en este fragmento, pero ustedes lo pueden ver durante todo lo que ha sido el discurso de él del 17 de octubre del 45, el discurso es dialógico. Él dialoga con las personas que están allí en la plaza. Está muy bien descrito en el libro de un gorila, que es Félix Luna, pero que escribe el 45, y que para mí, humildemente, con disculpas de otros compañeros y compañeras, es el que mejor describe ese diálogo de la plaza con Perón. Vamos con Evita, Pau. Mis queridos descansados, este es un día de muchas emociones para mí. Con toda mi alma deseo estar con ustedes y con Perón en este día glorioso de los descansados. Yo no podré faltar nunca esta cita con mi pueblo en cada 17 de octubre. Yo les aseguro que nada ni nadie hubiese podido impedirme de unirme, porque yo tengo con Perón, con ustedes, con los trabajadores, con los muchachos de la Confederación General del Trabajo, una deuda sagrada, y a mí no me importa, y para salvarla tengo que dejar girones de mi vida en el camino. Otra vez, y por eso el nombre de este seminario. Este seminario se llama Jirones de mi vida, porque el pensamiento compromete. Y lo que pensamos y accionamos nos deja marcas, nos deja cicatrices, nos trae dolores de cabeza, nos trae dolores profundos, nos trae angustias. Militar no es todo cumpleaños feliz, casi le diría que la menor parte. Hay mucho dolor cuando uno acciona lo que uno quiere transformar. Hay mucho dolor. El statu quo es muy fuerte. Y ella decide dejar jirones de su vida, justamente porque ella tiene una causa y ha decidido vivir por esa causa. A mí me parece muy conmovedor este fragmento en particular, porque es cuando ella ya es consciente de su enfermedad. No es en el momento donde ella es la Evita joven, de 26 años, sonriente, hasta regordeta, les diría yo, ¿no? Con esos cachetitos rozagantes, rosados, ¿no? Es la Evita que sabe que se va a morir. Es la Evita que define, a partir de esto que acaba de decir, escribir la canción Desesperada. De los 20 poemas de amor y la canción Desesperada, los 20 poemas ya estaban, viene el tiempo de la canción Desesperada. Hay mucho dolor, hay jirones de la vida que se dejan en el camino. Para mí es una metáfora insuperable de lo que pasa cuando uno acciona lo que uno piensa y lo que uno cree, cuando uno acciona convicciones. Vamos a escuchar ahora a dos personas que están en la primavera de su proyecto, en el momento donde son jóvenes, tienen una gran energía política, están celebrando su triunfo y expresan su proyecto. En primer lugar, uno lo expresa a su pueblo y otro se lo expresa, y ella, una compañera que vamos a escuchar de América Latina, se lo expresa a un periodista. Vamos con el proyecto político de Gustavo Petro, por favor, Paula. Ya no es el momento de los odios. Este gobierno que va a iniciar el 7 de agosto
es un gobierno de la vida. Es el gobierno que quiere construir a Colombia como una potencia mundial de la vida. Y si queremos sintetizar quizás en 3 frases en qué consiste un gobierno de la vida, yo diría, primero, en la paz. Segundo, en la justicia social. Tercero, en la justicia ambiental. Bien, este es un gobierno que comienza mañana, exactamente mañana en Colombia. Por primera vez el progresismo va a ser gobierno en Colombia, un país tan dolorido, tan lleno de heridas, el más desigual de los países de un continente desigual, como es América Latina. Antes de pasar a Francia Márquez, un comentario sobre lo que acaba de decir Gustavo Petro. Fíjense otra vez la aparición de la sencillez en el lenguaje. Dejemos de lado la instrucción académica, dejemos de lado las palabras abstractas, dejemos de lado lo que no se entiende. Más no es mejor. Lo entendió Evita, lo entendió Petro. Hace un programa donde dice Colombia, país de la capital mundial de la vida, y después dice paz, justicia ambiental, perdón, justicia social, justicia ambiental. Al otro día de pronunciar ese discurso, se reúne con la oposición, con los que se matan, pero literalmente se matan. Una oposición con la que tienen tensiones al punto de estar todos armados, sobre todo la oposición, la derecha, ¿no? Sobre todo las fuerzas informales, las fuerzas paramilitares de Colombia, que los lleva a ellos a estar todos con custodia, todos con autos blindados. Con esa oposición se reunió Petro. Díganme si no está dejando jirones de su vida. ¿Está? Esta sencillez en el proyecto que le propone a su pueblo, esta sencillez que tiene un gran marco, Colombia, capital de la vida, y 3 ejes, ¿no? Paz, justicia social, justicia ambiental, con eso gobierna, desarrollando eso. Así que quiero hacer una celebración del pensamiento cuando es capaz de ser muy sencillo para expresar la acción que se va a llevar adelante. Allí el pensamiento se convierte en pensamiento, el pensamiento se convierte en proyecto político, pero como escucha al pueblo y lo hace desde el pueblo, va a hablar en su lenguaje, que no es un lenguaje menor. Hablar así no significa hablar menor, ¿eh? Lo que dijo es absolutamente potente y muy claro, eufónico y memorable, o sea, con palabras que caen bien, que se suenan bien y que se pueden memorizar. Vamos a ver otra vez si esto no tiene muchas consecuencias, lo que uno piensa y lo que uno vive, no tiene muchas consecuencias en la vida de cada uno. Vamos a escucharla en este reportaje que circuló mucho por las redes. Vamos a escucharla a Francia Márquez y con esto terminamos la parte del cine de nuestra clase. Adelante. Usted nos está dando esta entrevista desde Cali, en el Valle del Cauca, pero usted tiene ahora o va a tener la posibilidad de vivir en la casa que existe para quien ocupa el cargo de vicepresidente o vicepresidenta de la Nación. Mi pregunta es si usted se va a mudar a esa casa que queda a una cuadra al occidente del Palacio de Nariño o si eso no hace parte de lo que usted denomina vivir sabroso. Pues no creo que vivir sabroso se refiera a tener una casa. Yo hoy, gracias a Dios, tengo una casa digna, ¿no? Sí, y entonces si creen que porque soy una mujer empobrecida ya, porque me dan una casa presidencial, ya estoy viviendo sabroso, están muy equivocada, ¿sí? Eso es parte del clasismo de este país, si lo miras desde ese lugar. Y te invito más a reflexionar qué significa el vivir sabroso para el pueblo negro, en sus entrañas de nuestra identidad étnica y cultural.
Se refiere a vivir sin miedo, se refiere a vivir en dignidad, se refiere a vivir con garantía de derechos. Entonces, cuando me colocas que voy a vivir sabroso porque voy a ir a la casa vicepresidencial, seguramente estás muy equivocada, ¿sí? Seguramente vivir sabroso es que yo pudiera vivir en mi propia casa, ¿no? Que tuviera las garantías de seguridad para vivir en mi casa, y tal vez no con un poco de gente armada, ¿no? Porque eso no es vivir bien y eso no es vivir sabroso. Tener que andar todos los días con 30 personas armadas no es que sea sabroso. Permítame aprovechar estos segundos que quedan para precisar que no era eso que usted entendió lo que yo estaba queriéndole decir, por supuesto, sino que era una manera de preguntarle si iba a ocupar esa casa que está disponible para usted, o si va a estar viviendo en Cali, o cómo va a manejar su lugar de residencia, entendiendo que usted ha sido pues, una mujer muy de la región. Ese es un tema que... esa es una pregunta diferente, ¿sí? A lo que me planteaste al inicio. Con todo el respeto, ¿sí? Yo no hice esta carrera política por un cargo. Ojalá yo hubiera podido seguir en mi Yolombó, allá en mi comunidad. Ojalá yo hubiera podido seguir en mi territorio tranquila, sembrando, ¿sí? Sembrando la tierra, trabajando con mi gente, con las mujeres de mi comunidad. Pero lo que hizo que hoy ocupara este lugar es la violencia sostenida que he tenido que vivir, que está viviendo la mayoría de los colombianos. Eso hizo que yo tomara la decisión de decir vamos a ocupar el poder, ¿sí? Entonces, ¿dónde voy a vivir? Aún no lo hemos decidido, esto lo voy a consultar con mi familia, pero no estoy aquí ni por una casa presidencial, ni estoy aquí por un cargo. Estoy aquí porque quiero cambios para mi país. Bueno, díganme más pensamiento, acción que este reportaje. Este reportaje reúne pensamiento político, convicciones profundas, ideología, hasta en el sentido de no decir mujer pobre, dice mujer empobrecida, habla de clasismo, habla de la identidad negra. Luego cuenta que es vivir sabroso, cuál es el proyecto político. Luego cuenta lo que va a hacer ella, cuál es su causa, qué es lo que le gustaría ser y qué cosas tuvo que perder y dejar para poder involucrarse en la política. Al contrario de lo que decía Carlos Matus, ¿no? No quedarse a un costado, sino involucrarse. Así que me parecía este cierre de la parte de cine, este cierre con Francia Márquez me parece una actualización fantástica del pensamiento de Evita, ¿no? Me parece que esta mujer en su sencillez, pero también en su potencia y en su capacidad política al lado de Gustavo Petro, está reactualizando mucho de lo que acabamos de comentar de Evita. Yo me gustaría mucho que me dijeran aquí, en el chat, ¡wow! ¡Qué impactante esa plaza! ¡Qué maravilloso discurso! Por favor, ¿podrán subir los videos a la plataforma? Ya están subidos, ya están subidos. Acuérdense, yo les dije que soy ingeniera. Todo está en mis cajitas ordenadas, ya está en la... Ahí se nota que todavía no la recorrieron bien, recórranla. Módulo 1 tiene, el primer encuentro tiene subidos todos estos videos. Están todos, como dice Beatriz. Me gustaría que me pusieran en el chat qué video les llamó la atención y por qué, y que 2 o 3 colegas que todavía no hayan hablado digan oralmente qué video les impactó y por qué, antes de terminar. Después en los 5 minutos finales vamos a hacer otra cosa. A ver si hay alguna mano levantada. Vayan diciendo cuál es el video que más les gustó y por qué. Vayan escribiéndolo. Paula Visco, cuando escuchaba a Francia se me vino el discurso del renunciamiento de Eva a la cabeza. Absolutamente, sí, sí, sí. A mí también todo el tiempo me recuerda a Eva. Ana María Mayo dice qué maravilloso discurso, me gustaría que nos contara cuál. Y Mariana Manso dice wow, pero que nos digan por cuál. El discurso de Evita y de Francia por el compromiso con el pueblo. Gracias, Noé. Francia, dice Ana María Mayo. Yo pensé que no les iba a impactar tanto porque circuló mucho por las redes. Hasta dudé de ponerlo por esto, ¿no? Porque ha circulado demasiado, pero me alegro que para varios de ustedes sea una novedad. Bueno, no veo a nadie levantando la mano. A ver por aquí.
El de Francia, por su planificación situada, gracias Guillermina. El de Francia, pensamiento, convicciones, ideología, proyecto y acción. Vi mucho de Eva allí, sí, tal cual. Ana María Mayo, ¿querés comentarnos? Y después Paula Visco. Y ya con eso, con ellas dos cerramos esta primera parte, esta anteúltima parte. Adelante, Ana María. Sí, buenos días. A mí el discurso de Francia fue como un ejemplo de cómo alguien puede, desde una tranquilidad absoluta, que esa tranquilidad le da la convicción que ella tiene del por qué está ahí, cómo la puso en caja a la entrevistadora, ¿no? Esa tranquilidad, ¿no? Y decir, no, para, yo soy esto. Y eso, ¿no? Un compromiso. Creo, yo lo que pienso es que es una Evita actual, digamos, ¿no? Es una mujer que tuvo que salir de su pueblo, de su lugar de origen, digamos, y ponerse a luchar y a cambiar las cosas. O intentar cambiar. Así es. Me gusta mucho esto que comentás, Ana María, de que esa tranquilidad es la que uno puede tener porque está muy convencido y tiene mucha solidez su convicción, pensamiento y acción. Y yo lo noto, esa tranquilidad me parece hasta, creo que no fue pensado, pero si fue un movimiento táctico, estuvo fabuloso, ese momento inicial donde ella se acomoda las pulseras, ¿no? No sé si lo notaron, ella se acomoda las pulseras tranquilamente. Digo, si fue comportamiento y no fue táctica, merecería ser táctica. Porque yo soy la periodista y me pongo loca. Si en vez de escucharme a mí se está acomodando las pulseras. Me pareció muy interesante eso. ¿Paula? ¿Paula Visco? Buenas tardes. Sí, yo al escuchar a Francia Márquez, se me vino a la cabeza un fragmento del libro La razón de mi vida. Primero el renunciamiento de Eva cuando dice no renuncio al impuesto de lucha, sino a los honores. Eso se me vino a la cabeza. Y también cuando habla Eva de que no fue un caso de azar, acá en el primer capítulo, La razón de mi vida, cuando habla de su infancia, de sus orígenes, y también lo dice Francia, ¿no? Habla de que sus orígenes, el pensamiento político que ella tiene tan consolidado, se fue consolidando a través de que ella fue viviendo, a través de su propia vida. Y es lo que le ocurre a Eva. Eva no es que nace pensadora, Eva fue consolidando su pensamiento a través de sus años. Y después, bueno, tenemos a la Eva cuando habla en su mensaje, que como usted bien dice, nos recuerda a Neruda, ¿no? La canción Desesperada, donde explica eso, ¿no? Lo que ella no puede dar. Vamos a dejar, todavía. Pero bueno, vamos a dejar, Paulita. Eso va a venir después, mi mensaje va a venir después. Bueno, gente, quienes no hayan todavía puesto su nombre en el chat, pongan el nombre en el chat porque eso va a funcionar como presente. Si no está el nombre en el chat, no le podemos poner el presente. Dicho esto, les voy a pedir a cada uno, a cada una, que con una palabra, una o dos palabritas, o una palabra, evalúen esta primera clase en el chat. ¿Sí? Y luego, en nuestro chat de WhatsApp, pueden explayarse un poco más. Cuando termine la clase, espero en el WhatsApp que evalúen no solo lo que les haya gustado, lo que les haya parecido interesante, sino aquello que les parece que haya faltado para que de esta manera yo pueda ajustar la segunda clase, a partir de lo que ustedes esperaban de esta primera clase y no estuvo presente. Así lo corregimos en la clase del sábado que viene. El sábado que viene, como este sábado, yo mientras sigo hablando, mientras ustedes van escribiendo su evaluación, el sábado que viene, como este sábado, vamos a abrir el aula 9:30, va a estar Mari con ustedes ajustando audio y video. Yo en los mensajes del chat ponía audio y sonido, pero ustedes me entendían, era audio y video. Y a las 10 en punto, a lo sumo 10 y 2 minutos,
esté quien esté y caiga quien caiga, esta profe va a empezar. No, por supuesto, cada uno entrará cuando pueda, porque a mí también me puede pasar algo el sábado que viene que no pueda entrar puntualmente. Eso lo intentaremos ser puntuales, y si Dios quiere y todo sale bien y no hay problemas familiares, yo estaré con ustedes el sábado que viene, y si no, se reprogramará la reunión. Por ahora, todo en orden para que el sábado a las 10 y unos minutitos estemos comenzando. La idea es, seguramente se los pondré en el WhatsApp a lo largo de la semana, la idea es que ustedes ahora hagan lecturas, las lecturas correspondientes al segundo encuentro, ¿sí? Y otra vez, como les digo siempre, si ya lo han leído, que lean con ojos nuevos, ¿sí? Y en el caso del reportaje de Felipe Piña, es un complemento de este primer encuentro, porque él justamente dice que Evita es un sujeto político. Ese es el gran rescate que hacemos del pensamiento de Felipe Piña. Por acá están diciendo que ha sido excelente, clase participativa, tuvo todos los condimentos, claridad, ejercicios de pensamiento, me gustó mucho. Bueno, me gusta, Lucía dice interesante y situante. Desafiante, grandilocuente, no, lo que pasa es que yo hablo así como es, apasionada, a la venezolana hablo yo. Brian pregunta, ¿hay un grupo de WhatsApp en este curso? Sí, paso mi celular. No, hacemos al revés, Brian, yo te paso el mío. Y vos me escribís un mensaje y ahí está, Brian, ahí te puse mi teléfono, anotalo y pasame un mensaje, Brian, por favor. Iluminador, enriquecedora, bueno, parece que anduvimos bien. Quisiera que dure hasta fin de año. No. Más no es mejor, siempre recuerden. A partir de estos 4 pilares que vamos a poner, que son pilares de un método para acercarnos al pensamiento de Evita, ya ustedes después ese camino lo van a recorrer solos y solas. Van a seguir leyendo Evita y van a seguir enriqueciendo su conocimiento del pensamiento de Evita. Yo les voy a plantar pilares de ese pensamiento con 3 textos, nada más que 3 textos y un cuento. Esclarecedora. Bueno, me alegro que hayamos andado bien. Mari, si te parece, abrimos todos los micrófonos para saludarnos y para agradecerles mucho esta primera clase. Nos vemos el sábado que viene. Chao. Gracias. Gracias por todo. Gracias por los aplausos, Pancho. Bueno, nos vemos, gente. Nos vemos. Buen fin de semana para todos. Buen fin de semana. Gracias. Gracias.